Bueno, ahora sí. Muy buenos días para todos. Reciban una cordial bienvenida a la Semana Internacional Chile 2021. Mi nombre es Enrique Díaz Infante Rendón. Soy jefe de internacionalización de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. En nombre de todas las instituciones de educación superior organizadoras de la Semana Internacional Cartagena, en esta su cuarta versión 2021, y en aras de lograr alianzas y, por supuesto, llevar a toda la comunidad académica a un viaje virtual a Chile, país escogido para que podamos conocerlo ampliamente en su parte cultural, en sus avances tecnológicos y el recorrido desde las diferentes áreas del conocimiento, fortaleciendo así la internacionalización de la educación superior en casa. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia. Agradecemos enormemente a todas las instituciones educativas aliadas, eh, a León Chile y particularmente a la Universidad Católica del Maule, desde donde nos acompaña nuestro ponente el día de hoy. Les recuerdo la dinámica. Vamos a tener una exposición que va a estar alrededor de unos 45-50 minutos. Posteriormente tendremos unos 10 minutos adicionales para poder atender todas sus preguntas, todas sus dudas, que podrán ustedes poner en la casilla del chat que aparece del lado derecho de su pantalla. Hoy, como moderador, nos acompaña el profesor Harold Enrique Cohen Padilla. Él es ingeniero industrial, magíster en ingeniería en confiabilidad de riesgo, especialista en ingeniería de salud ocupacional. Es investigador junior avalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, consultor empresarial en temas de gestión y mantenimiento y confiabilidad, así como sistemas integrados de gestión en HSQ. Es docente investigador de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco en el programa de Ingeniería Industrial y le cedo en este momento la palabra. Bienvenido, Harold. Muchas gracias, Enrique. Un muy buen día para todos y bendiciones. Agradecido por poder estar aquí con todos ustedes en este espacio. Es para mí un gusto presentarle nuestra conferencia Internet de las Cosas a cargo del doctor Fernando Tapia, quien nos acompaña desde la Universidad Católica del Maule. Nuestro conferencista es doctor en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero electrónico, magíster en Educación de las Ciencias, con una mención especial en Física, es magíster en Ciencias de la Educación, tiene experiencia académica universitaria con estrategias didácticas experimentales como base, especialmente en asignaturas de electrónica, automatización, control y sistemas neumáticos e hidráulicos, junto con el desarrollo de servicios de automatización en énfasis en instrumentación y control inteligente. Es formador multidisciplinar en el desarrollo de sistemas mecatrónicos en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, en el DF. Participó en diseño de partes de sensores experimentales para ambientes químicos corrosivos en Dallas, en Marketplace, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos, y en la optimización de arreglos Peltier en la Universidad de Leipzig, en Alemania, como parte de la cotutela doctoral. Pues bueno, sin más preámbulos, agradeciendo a todos por su asistencia, le damos la bienvenida al doctor Fernando Tapias. Doctor, es suyo el auditorio. Participar en un evento de este tipo. Voy a desactivar mi cámara temporalmente para resguardar un poco el ancho de banda, que es el punto crítico que tenemos bajo este modo pandemia. En todos trabajamos bajo esta modalidad. Eh, el tema que me invitaron a participar se llama el Internet de las Cosas. Lo tomé con mucha motivación de poder hacerlo, porque la temática es este tipo. Un apellido que es formando ingenieros electrónicos en modalidad híbrida, que sumando también la experiencia que me ha significado estar en esta producto de la emergencia mundial que estamos vivenciando. Y ojalá termine pronto. Yo trabajo en la Universidad Católica del Maule, en Chile, quedamos a 250 de la capital de nuestro país. Esta es una parte del campus en donde yo me encuentro y nosotros tenemos la Escuela de Ingeniería Civil Electrónica, que es donde yo me desempeño. Vamos en acá estudian alrededor de 5 años y medio para poder obtener su grado académico de licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Bueno, los temas que voy a tratar tienen que ver acá con 5 pasando. La primera es un poquito contarles qué es, de acuerdo a ciertas definiciones, el Internet de las Cosas.
Vamos a conversar un poco acerca de aplicaciones y necesidades, conversarles también acerca de y desarrollar, que es algo que me motiva mucho en esta área, contarles algunas experiencias desarrolladas. Hay una en particular que estamos finalizando con un estudiante, y finalmente algunos desafíos que se nos vienen importantes, cosas, con una mirada también al contexto mundial, porque esto ya es algo que se vino a quedar con nosotros. Bueno, lo primero que quiero contarles acá es qué es el Internet de las Cosas. Aparecen muchos. Inició ahí por el año 2011, en este caso un gerente, el gerente de Cisco de la época, Dave Evans, hizo una definición súper importante y osada para la época, porque estábamos recién en el Internet de las Cosas, IDC o el IoT, dice, algunas veces será dominado, incluso objetos, y lo cambiará todo, incluso nosotros mismos. O sea, en algunos casos está siendo dominado, pero también va a cambiar hábitos muy importantes de nosotros. Y la verdad es que fue bastante asertivo en esto, y va a partir aquí un poco lo que hagamos a medida que vayamos conversando acerca de lo que tenemos que ir profundizando en lo que quiero tratar de conversar o compartir con ustedes. Aquí voy a mi historia personal. Hay algo que tiene que ver acá con lo que me tocó vivenciar a mí a mis 38 años. Yo pertenezco a la generación Minelia, que es una generación que sociólogos nos denominaron así para todos aquellos que nacimos después del año 82, 83, producto de los cambios tecnológicos que nos tocaron ver insertos en nuestra sociedad. Alcancé a tener por primera vez mi primer computador en la casa, y suena un poco extraño, pero yo en el año 97 usé una máquina que ya tenía 10 años de estar obsoleta. De hecho, mi primer computador en aquellos años tenía una máquina con Windows, que puede tener una máquina con MS2, y recuerdo claramente que en el año 97 era una máquina, un 8086, que no tenía disco duro. Recuerdo con mucha gracia, tal vez me dio un poco de nostalgia haber vendido esa máquina para comprar otra, haber usado, por ejemplo, un corrector ortográfico después de tener un texto de 2 o 3 hojas, y apretar la opción iniciar revisión ortográfica. La librería que tenía el corrector ortográfico no alcanzaba en un solo disco, entonces la mitad del texto se revisaba en una primera etapa y después las siguientes en un par de disquetes más. 95, cuando los colegios pudieron empezar a tener acceso a computadores, al concepto de multimedia, que también fue un cambio de paradigma importante previo al Internet de las Cosas, importante, donde cambiamos de nuevo de paradigma acá. Este concepto de enciclopedias, de comprar libros para tenerlos en la casa, que todavía están, pero yo me atrevo a preguntarle a varios de ustedes, me atrevo a decir que ahora usan un lugar importante, más de un mueble en la casa. Que empezaron a suceder, por ejemplo, productos como la Encarta 95. Yo no trabajo para ninguna de estas marcas, pero las cito porque fueron hitos. Había un software que se llamaba, para quienes somos ingenieros, y nos llamaba mucho la atención poder verlo, mirarlo y ver cómo operaba algo. Y en la Encarta ocurrió algo más genial, donde, por ejemplo, podíamos hacer algunos viajes virtuales. Recuerdo mi primera a las pirámides de Teotihuacán, que estaban disponibles en la Encarta 95, y podíamos mirar ahí ciertos caminos, por dónde se camina, y fue como la primera experiencia multimedia que uno pudo haber tenido en un momento, incluso que había en el lugar. Después, la evolución de la máquina de escribir, tanto cuando estábamos en el colegio o en sus primeros años de la universidad, el evolucionar a poder de palabras que quedaron mal escritas, y poder tener una impresora en la casa con papel continuo, cosa que es un poco extraño verla en una casa hoy en día, y después nos pegamos el salto a poder tener una impresora a color, fotografías o imágenes que pudiésemos tener. Y aquí yo comparto un hito importante que tuve en el año 1999 en mi país, en Chile, por una situación. Compró 5 cajas de este detergente que estaba en una promoción, que se compraba 5, daban una pequeña tarjeta con acceso a Internet. Y fue tan divertido
temor, porque esa tarjeta daba aproximadamente cerca de 20 horas, ¿ya? 20 horas de navegación. Esas 20 horas de navegación funcionaban a través del teléfono fijo de la casa, a través del módem. Yo el módem que alcancé a tener en aquellos años fue un módem de 28 kbps y había uno que era de 56. Un truco informático, que era actualizando un firmware. El de 28 lo podíamos pasar a 56, que era un módem de la marca Cirrus Logic. Era bien emocionante poder hacer esto porque ya nos empezamos a olvidar un poquito. Voy a dar más vuelta en esto. No era tan vital, pero yo creo que después del año 2000, 2001, ya se empezó a hacer más masivo y casi una necesidad importante. Después nos pegamos el salto del año 2000. Fuimos casi todos usuarios de un teléfono celular y pasamos de varias generaciones. De hecho, les puedo preguntar tal vez a ustedes en estos años cuántos celulares han tenido en su vida, y creo que en general 2 años, en general ha podido tener 3 a 4 celulares con modelos diferentes que van haciendo distintas funciones. Sin embargo, si comparo acá estas dos imágenes que están entre una y la otra, entre el primer, darse cuenta que algo importante que cambió en esto fueron las funciones que este podía tener. En el primero, lo más importante era poder llamar, y lo más genial de todo era mandar mensajes de texto. Pero ni hablar para poder formar una palabra, por ejemplo. Después nos encontramos con una versión ya del smartphone, con una pantalla táctil, con más o menos poder de cómputo, y podíamos ya escribir con más naturalidad por un... Pasó algo tan importante en esto que se transformó ya, aparte de un celular, en un dispositivo que hacía otras funciones. Hoy en día, por ejemplo, mis estudiantes a la universidad, como es lo que yo esmeraba hacer en mis años, ya que hoy en día simplemente cuando hacen un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio como la ley de Ohm, estudiar la curva que produce el tomar algunos datos después de medirlo, a un software muy parecido a Excel, que es una planilla de cálculo, y pueden graficarlo y ver una línea de tendencia, por ejemplo. Bueno, mi pregunta acá es, ¿qué ha implicado el y de hardware? Quise plantear esta pregunta porque esta implicancia ha traído como consecuencia el pensar que el Internet ya no es solamente como estábamos acostumbrados a escucharlo por mucho tiempo, sino que ahora aparece el concepto y nace el concepto del Internet de las cosas. ¿Y por qué de las cosas? Porque en este de que ahora hemos integrado el Internet en un teléfono celular. Hemos integrado el Internet en cámaras de seguridad para poder ver qué pasa en mi casa cuando no estoy. Hemos integrado el Internet cuando más adelante proyectarnos a tener un refrigerador que nos va a decir que falta mantequilla, que faltan huevos, que no hay cerveza, que no hay bebida. Entonces, ¿qué ha implicado el avance en la ingeniería electrónica? Esto, un cambio importante en nuestras vidas que de a poco y agregarse en cada una de nuestras etapas que nos tienen con cierta dependencia. Aquí existe una ley, se llama Ley de Moore. Hemos estudiado electrónica, ciencias de hecho la plantó uno de los autores de Intel, y dice que la ley de Moore expresa que aproximadamente cada 2 años el número de transistores en un microprocesador. ¿Y por qué es tan importante esta ley? Porque resulta que a medida que suceden cada 2 años, de hecho este gráfico es del año 2000, 20 y tantos años ya de atraso, pasan los años, vamos a encontrarnos con procesadores del mismo tamaño físicamente, pero que tienen muchas mayores capacidades o más transistores internamente. Y de hecho eso es la mayor que la máquina puede tener. Tal vez en los años 80, cuando alguien veía algo como, por ejemplo, un reloj que tenía una cámara y poder conversar con una persona y que los vea hablarle al reloj, era como una película de ciencia ficción.
Y hoy en día basta con que ingresen ustedes incluso a una página china y compren algunas versiones por alrededor de $30, pueden encontrar de celular y ya es otro teléfono celular más que procede y funciona del porte de un reloj de pulsera. Entonces, eso es lo que nos ha traído como consecuencia el verificar la ley de Moore. Moore se está estancando, que está quedando en ciertos puntos, que no logra avanzar más, y eso es porque estamos en un cambio de paradigma también, debido a que la escala de integración se va dificultando y van cambiando las técnicas de electrónica. Aquí surge una segunda inquietud, y tomé estos dos ejemplos de nuevo como referencia. Tomé una radio de automóvil y tomé un teléfono. La pregunta aquí es, ¿qué son realmente ambos? Técnicamente, ¿qué son cada uno de ellos? Y hago la pregunta aquí por el qué son realmente. Los analiza electrónicamente, los analiza informáticamente, nos vamos a dar cuenta que ambos tienen muchas cosas en común. Fijémonos primero que aquí hay una interfaz de salida, una pantalla. El celular también tiene una interfaz de salida que tal vez no va a ser en color ni tampoco es táctil, pero la versión más avanzada también tiene la misma función y me permite tanto cambiarle imágenes, fotografías. Acá es que tiene una etapa algorítmica. ¿Por qué es tan relevante la etapa algorítmica? Porque simplemente, puede sonar un poco extraño, pero simplemente a través desde el punto de vista de la ingeniería más nativo, por así decirlo, puedo transformar este dispositivo en uno u otro en gran parte y van a ser exactamente lo mismo. Enseguida les cuento cómo y qué es lo mismo. ¿Puedo escuchar música con este teléfono? ¿Podría proyectarme a ver televisión? Sí, tal vez con ese celular no sería muy amigable, pero con el celular que tengo por acá, perfectamente, ya sea a través de un software o algún dispositivo de la imagen para yo poder visualizarla. En el caso de la radio que tengo acá, puedo hacer lo mismo, le descargo un software y puedo transformarla en eso, o simplemente en forma también nativa, podríamos hacer que no fue pensado para eso. Pero sí puede ocurrir. Bueno, esto es relevante. Hoy en día, una de las cosas que ha ocurrido, y de hecho es algo que me motiva mucho como ingeniero electrónico, y después veo trabajar a mis estudiantes en esta etapa, nos damos cuenta que cuesta mucho encontrar límites a las cosas que podemos hacer. Y quiero citarles acá algunos ejemplos de experiencia, y digo experiencia en una etapa inicial, porque la mayor experiencia la van haciendo los mismos estudiantes cuando construyen conocimiento, nuevas etapas, y generan también una posibilidad sin límites de trabajo autónomo, donde van dándole vida a cada una de estas etapas. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque, por ejemplo, acá tenemos el famoso Arduino partido con él para poder hacer cosas, y este dispositivo embebido, que en realidad Arduino es la marca, permitió en un solo módulo poder hacer acciones que antes por etapas muy distintas. Por ejemplo, hablar de un conversor análogo digital, poder conversar, por ejemplo, de una discretización, poder hablar de un generador de señales PWM. Era un poco extraño y tener que hacerlo hace muchos años, ya que yo, por ejemplo, en mis estudiantes de ingeniería electrónica, solamente les cuento como anécdota la historia del circuito integrado LM555, que quienes hemos sido estudiantes de electrónica, usar, había que calcular un par de resistencias, un condensador, para ajustarse estos tiempos. Hoy en día, simplemente nos dedicamos a trabajarlo algorítmicamente y la instrumentación electrónica sigue vigente, seguimos usando multitest de ese tipo. Después, tenemos acá una siguiente versión que es tan relevante como el Arduino Uno y que por un costo muy inferior tiene aplicaciones un poco superiores. Lo suyo. Por ejemplo, tenemos la posibilidad con este dispositivo llamado Nodenku, o también Lolin, que depende de la marca que lo fabrique, tener la posibilidad de un enlace Wi-Fi o Bluetooth gratuitas como las que les voy a mostrar enseguida. Existen posibilidades de poder experimentar y de manera muy autónoma y sin gran cantidad de recursos, que eso es lo más importante de esto. Nuestra casa, con mucha facilidad,
se puede transformar. Tenemos módulos periféricos, así como a los computadores, cuando nosotros le compramos un monitor de mejor calidad, un mouse de mejor calidad, una impresora, nos vamos encontrando con que hay periféricos acá, por ejemplo, como bien adicional, pero el gran problema que tuvo esto acá, que es la versión de Arduino, no tuvo el campo, no tuvo la visión suficiente como el Lolin, que fue integrarlo en uno solo y lo hace mucho más caro. Por acá aplicaciones como un acelerómetro, tenemos por acá una pantalla, y aquí surge en este par de elementos mezclados más al Arduino, la posibilidad de casi nosotros mismos construir, y de repente nos menospreciamos simplemente por, o no nos creemos la historia de ser gente valiosa igual, porque estamos en Latinoamérica y decimos, ¿cómo en Latinoamérica vamos a construir un celular? Sí se puede, y lo podríamos hacer perfecto, ya que no somos fabricantes de semiconductores, pero sí, en forma, mezclando módulos embebidos, perfectamente lo podríamos construir. Aquí hay un módulo que se llama módulo GSM, tiene aquí una salida y entrada de audio, donde le conectamos un audífono sin problema, y por acá existe una pantalla, una de las marcas que sí he experimentado con ella, se llama Nexion, es táctil, y por lo tanto nosotros mismos le hacemos el sistema de marcación, y podríamos nosotros de alguna compañía que tengamos disponible, nos podemos conectar para poder hacer algunas aplicaciones. Después de eso, nosotros tenemos por aquí también algunos elementos que son, por ejemplo, una interfaz de permite, por ejemplo, poder hacer aplicaciones hacia nuestro entorno, como por ejemplo encender las luces de la casa, gobernar algún sistema de encendido y apagado de riego. En un momento nos llame la atención de hacer con cierta inteligencia y autonomía. Finalmente, acá hay otra más de las tantas elementos o tantas alternativas como periféricos para esto, como esto, porque gracias a cada uno de estos componentes es posible hoy en día hacer por un precio justo, módico, la posibilidad de que nuestra casa se transforme en nuestro laboratorio, nuestro punto de generación de conocimientos. Características, bueno, son costos bajos en relación a la aplicación que vamos a tener. Hay una gran diversidad de alternativas de comunicación. Digo, por ejemplo, que está, también tenemos un protocolo I2C, que también sigue siendo un protocolo serial. Trabajan con 0 a 5 voltios, muy seguros, lo podemos hacer funcionar entre pilas recargables e incluso con un cargador. Tiene entradas analógicas que son muy útiles para poder medir sensores, y lo mejor de todo es que al trabajar con PWM, muchos elementos que funcionan con corriente continua, como por ejemplo el brillo de una lámpara, lo ajustamos con una estrategia. Lo más relevante de esto es que cada uno de estos sistemas que yo les acabo de contar trabajan con criterios de licencia GNU, que es un tema que tenemos que cuidar también desde el punto de vista ético, en uso de licencias. ¿Qué significa esto al ser GNU? Bueno, es una licencia de uso público y al mismo tiempo tiene muchas comunidades de aprendizaje donde ustedes, a medida de acuerdo al interés que necesiten, se introducen en una con personas que tal vez nunca van a ver en su vida, pero sí a través de un foro pueden compartir alguna situación o anécdota que les pasó al operar algo. Bueno, algunas herramientas de simulación. El Inventor, Autodesk Inventor, con una aplicación que se llama Tinkercad, que no les voy a negar lo mucho que me ha ayudado en tiempos de pandemia a poder trabajar con mis estudiantes en Arduino, porque aquí en Chile nos pasó que para la pandemia se agotaron los... Entonces, algo tan simple y común ya para eso, tuvimos que buscar la forma de virtualizarlo y funciona a través de un navegador sin gran cantidad de uso de recursos. Incluso los estudiantes lo pueden usar a través de una celular. E incluso lo programan tranquilamente como lo hacen con su computador. No es muy cómodo hacerlo desde el teclado, pero sí saca de apuro en algunas situaciones. Y acá tenemos dos más que son un poco más profesionales. Es de pago, no es tan caro, cuesta alrededor de 10 euros. Y está Proteus, que sí, esas son palabras mayores, pero sí ya es para uso profesional y para poder avanzar un poco más también en hacer un producto definitivo. Entonces, es como para partir. Y después, si nos tiramos ya en un contexto más profesionalizante, hay que pensar en una aplicación más honda para poder hacer más cosas con más rigurosidad, como el Proteus, por ejemplo, que es una de las... Bueno, ¿cuál es el requisito base?
Yo digo esto porque enseguida lo que les voy a mostrar les va a llamar la atención un poco, tal vez por las aplicaciones que tiene. Es muy importante que como profesionales de ingeniería informática, ciencias de la computación o como quieran llamarlo, todos aquellos que no somos desarrolladores de tecnología, debemos relacionarnos con áreas diferentes a las nuestras. Y esto es relevante. Vamos a ir encontrando el problema y vamos a aprender a buscar otra solución. No es nada de extraño que alguien que estudia electrónica, por ejemplo, tenga que relacionarse con un especialista en salud, con un médico, tenga que relacionarse con un agrónomo que trabaja con la tierra para ver, por ejemplo, un sistema de riego, entender lo que es un régimen de riego. O estudiar, por ejemplo, un fenómeno geológico, como por ejemplo estudiar los sismos. Y estudiar, por ejemplo, qué es muy importante para ustedes que están en formación en este momento, en el Internet de las cosas, perdón, en la ingeniería electrónica, en la ingeniería de este tipo, tener que aprender a relacionar nuestras, no mirarlo extrañamente. Tenemos que aprender de alguna manera, aunque sea el oficio base, para poder dar la solución desde nuestra mirada, la electrónica o la informática. Les voy a contar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Alerta Sísmica. Como saben, Chile es un país sumamente sísmico. Yo he tenido aquí la oportunidad de compartir con amigos mexicanos, peruanos, argentinos, venezolanos. Un poco, pero no lo hago faltando el respeto porque sienten un pequeño sismo y el sismo es 3, 4 en una de las escalas y la verdad es que nosotros no nos inmutamos, se está moviendo un poco el edificio. Pero cuando ellos vienen acá, salen arrancando. Bueno, en Chile se instaló una aplicación que se llama Alerta Sísmica, que funciona a través de algunas estaciones, pero al mismo tiempo los colaboradores permiten que su celular o sismógrafo para enviar desde ahí a una central la notificación de una onda sísmica. Es tan útil que reconozco, por ejemplo, que este verano pasado en Chile, enero y febrero, hubo varias noches con muy mal dormir porque efectivamente desperté por la alerta sísmica. El sismo no era molesto, pero sí estaba la alerta de que hay que arrancar. Nosotros hemos tenido malas experiencias con sismo acá. Por lo tanto, hubo que hacer unos cambios importantes, tanto en las zonas costeras como en la ciudad. Bueno, ¿cómo funciona esta locura? Funciona, aquí lo voy a explicar en términos muy generales, pero lo han hecho ya. Funciona primero con núcleo, con este dispositivo, que es un acelerómetro. Este acelerómetro no tiene un costo más allá de $7 si lo estandarizo en moneda internacional. Y el truco es lo que permite hacer este acelerómetro. Bueno, cuando viene un sismo, los geólogos saben que existen dos tipos de ondas, las tipo primarias y las secundarias, llamadas P y S. Y se sabe que la onda tipo P es destructiva. Entonces, de hecho, es la primera que llega y es la que primero se percibe en la superficie. Y después viene la onda transversal, que es la que efectivamente nos hace pasar el mal rato, que se nos mueve el suelo y acompaña también la destructiva que nos termina afectando. Y todo esto nosotros lo podemos detectar con el acelerómetro, que detecta movimiento de los tres ejes. Entonces, eso nosotros ahora lo mandamos a una central. Y qué mejor que notificarlo celular a lugares remotos. Nosotros en Chile también tenemos un problema que asumo que ustedes también lo vivencian. Tiene que ver con la potabilización del agua en zonas rurales. Se hace un pozo, sacamos agua de un río, pero el agua ya es saludable, está contaminada por desechos agrícolas y en consecuencia hay que filtrarla y tratarla para poder utilizarla como tal. Y esto implica que tenemos una etapa importante también, por ejemplo, dosificar el cloro, dosificar también o controlar la recirculación de este fluido y al mismo tiempo controlar niveles y saber, por ejemplo, si tengo agua disponible para poder succionar. Está presente. Tenemos muchos comités de agua potable acá en Chile que permiten hacer esto y son totalmente autónomos. Simplemente avisan, por ejemplo, cuando se acabó el cloro para poder ingresarlo al estanque o al acumulador de agua. Nos hemos motivado con una máquina CNC. Hay aplicaciones libres incluso que son para hacer máquinas CNC. El control de tres ejes, de tres posiciones, estaba heredado aquí de lo que era una impresora. A darle un tercer nivel, que es el volumen a una impresión, como por ejemplo una impresora CNC. Aquí hay una versión comercial, la compramos nosotros para uso didáctico, pero también la idea es que los estudiantes construyan una
poco la lógica que esto tiene. Que nosotros estamos desarrollando como ingeniería electrónica y de nuevo notificado por internet, que tiene que ver con la visión artificial. Nosotros tenemos acá cultivo de maíz, que ocurre acá y que estaban teniendo como tal, tiene que ver con el hecho de poder escoger un grano de maíz, y un grano de maíz a mano seleccionado, a veces tiene hongos, tiene fisuras que no lo hacen ser útil para poder ser sembrado. Por lo tanto, grano por grano, seleccionar y clasificar cuál es el que es útil. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para esto? Nosotros tenemos experiencia, por lo menos en nuestra universidad, trabajando con dos. Obstante, que la mayor experiencia la han desarrollado mis propios estudiantes, gracias a la experimentación que ellos hacen. ¿Y por qué potencio tanto la experimentación? Porque se han motivado a avanzar solo y avanzar un poco más de lo que hace su mismo profesor. Es algo que no hay que tener miedo para poder avanzar. Y esta herramienta de datos, por ejemplo, hay una herramienta que se llama MIQ-TT Hub, y también tenemos la plataforma Adafruit, y las dos tienen en común la posibilidad a través de las Nodenku, a través de la red Wi-Fi y poder capturar datos y poder verlos en forma remota. Entonces, por ejemplo, el caso anterior, donde yo podía ver un grano de maíz, acá yo puedo contar cuántos contados y útiles para poder ser sembrados. A través de esta plataforma, sin ninguna necesidad de programar avanzadamente, cosa que también lo tiene para poder hacerlo, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de saber para poder ver si puedo seguir potabilizando agua o tengo que ir a rellenar un estanque. Entonces, eso son herramientas que hoy en día están disponibles en forma gratuita, abierta, para que ustedes puedan avanzar y no tengan miedo. Y no mirar solamente en Internet de las cosas como los productos que uno ve en el mercado, como Alexa, por ejemplo, o simplemente su celular, cuando le dicen, ok, Google, si tienen Android, les preguntan la hora. De ser creadores de nuevas tecnologías. ¿Qué cosas se hacen con el Internet de las cosas? Aquí cambia el concepto del termostato, que es el que controla la temperatura. Tenemos sistemas de generadores, iluminación y riego. Son alternativas que hoy en día ya están presentes con el Internet de las cosas. Y surgen dos caminos desde el punto de vista de la ingeniería. El cómo servir desde la ingeniería, porque estamos en Latinoamérica, no somos fabricantes de semiconductores, pero sí podemos aprovechar la tecnología que está disponible para hacer muchas cosas de desarrollo con modelos genéricos y después en un momento avanzamos y hacemos el desarrollo. Lo podemos mandar a mecanizar o nosotros mismos lo construimos. Y tenemos el camino de desarrollar tecnología o también crear alternativas para la ingeniería, como por ejemplo hacer su propio shell para el Arduino o para la o salidas tiritorizadas que vayan necesitando. Bueno, les voy a compartir yo acá una experiencia que hicimos con estudiantes de ingeniería civil electrónica en nuestro país, y uno de ellos tiene que ver con una laguna. Si buscan por ahí en Google, van a buscar algo que se llama Laguna del Maule. Nosotros estamos con un susto bien grande acá en mi ciudad. La laguna importante es el agua de reserva de riego de toda la región, que es natural, pero al mismo tiempo se está formando un volcán ahí. Dicen que somos el segundo Yellowstone en Latinoamérica, por la geografía satelital. Que tiene esto es que se ha descubierto que aproximadamente una vez al año hay elevaciones que bordean los 30 centímetros de tierra. Se está levantando la tierra ahí en algunos puntos, alrededor de 30 centímetros. Hay mucha implementación que tiene un costo bien alto y todas las universidades quieren tener la información base de qué está ocurriendo realmente. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Estamos desarrollando acá, a través de la Nodenku, un sistema para poder monitorear esto. Buscamos un sistema de enlace satelital para poder tener internet que es de pago, y efectivamente aquí la ciencia lo financia, y a través de la Nodenku, que es el dispositivo que va a capturar los datos y los va a procesar en forma de datos, los mandamos simplemente a través del protocolo MQTT y capturamos esos datos como el lugar remoto para poder hacerlo. ¿Qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo motivante? Que hemos sido diseñadores también de dejar nuestros propios sensores. Tuvimos que utilizar también los sensores acelerómetros para ver cuando hay un sismo y poder medir altura. Y al mismo tiempo alimentar esto a través de una pequeña planta fotovoltaica. Nosotros aquí, yo estoy en Talca, nosotros estamos por aquí, en esta zona, y la Laguna del Maule queda aquí en la zona limítrofe entre
Chile y Argentina, es una zona muy alta y tiene que nos va a permitir a nosotros hacer que, como tal, nosotros tengamos ciertas características climáticas. Entonces, eso es lo que hace acá el sistema que tenemos de Tirano, de la región del Maule. Es una zona constante cambio climatológico, tiene cambios muy acentuados, entonces fue muy hostil instalar una estación fotovoltaica arriba. De hecho, tenemos temperaturas bien extremas. Ahora, climatológica, si ya existen otras alternativas, porque nos encontramos con un problema, y se los voy a transparentar, y me imagino que en sus países ocurre lo mismo. Si bien existe una dirección meteorológica, de hecho tenemos un satélite donde nosotros podemos tener datos de todo el continente, si quisiéramos, en cada punto específico. Estos son datos que se buscan y se consiguen a través de procedimientos estadísticos, pero no exactitud a condiciones con ciertos radios con mayor exactitud. Entonces, por ese motivo, tuvimos que hacer un desarrollo de este tipo. Y a su vez, el costo de un servicio así, de capturar bordea aproximadamente los $123.000 anuales, simplemente por almacenar datos de presión atmosférica, temperatura cada 10 minutos durante un año. Es sumamente caro y su costo de operación es 2% de esto. Eso es lo que nos está ocurriendo con una estación climatológica de pago. Entonces, aquí surgió una primera motivación de poder hacerlo con tecnología de la casa. Por personalización, de acuerdo a la cantidad de datos que se requieren. Aquí está la topología que nosotros armamos en este proceso. Hay un panel fotovoltaico que alimenta. Seguimos siendo el 805. Tiene por acá una batería que se está cargando para poder tener cierta autonomía. Usamos dos Nodencu, porque las Nodencus tienen una limitación con las entradas analógicas. Medimos la presión, medimos temperatura, medimos nivel de irradianza y la dirección del viento, que era una variable muy importante también para poder tomar datos. ¿Y qué fue el núcleo de todo este mundo que hicimos acá? Servidor MQTT, que fue el servidor broker, y de ahí en adelante trabajamos con las bases de datos, que fueron trabajos que hicieron nuestros estudiantes de Ingeniería Civil e Informática para poder procesar todos estos datos. En los generales conseguimos cosas mejores y más ordenadas en forma muy personalizada, que era lo que tenía la estación fotovoltaica y la estación meteorológica, que una de estas es donde mi estudiante Esteban Mallea hizo un trabajo y presentándolos de una manera amigable para poder tener una visión. Entonces aquí uno puede distinguir perfectamente las tendencias que ocurren a ciertas horas del día. Aquí está un poco el tiempo, les voy a mostrar un poco cómo es el recorrido de acceso, cómo se aparecen o se presentan los datos. Dura 3 minutos, hice un extracto rápidamente, insisto, por respeto al tiempo que tenemos. Les cuento un poquito acá cómo se... Ahí. Se crea un usuario con un determinado rol. En este proceso con el rol de usuario, tiene control de acceso a usuario, y tenemos acá las 5 variables que nos interesaban medirlas. No olvidar que el embebido no mide esas variables, esa variable de voltaje a la nueva variable física que nos interesa convertir. Aquí aparecen los gráficos, que ahí están los que yo les he mostrado. La misma herramienta gratuita tiene la posibilidad que ustedes, como un servicio, sin gran cantidad de recursos y con un laboratorio, insisto, hecho en casa, pueden descargar los datos. Ustedes acotan acá, por ejemplo, el tiempo en el cual ustedes quieren descargarla, como por ejemplo una planilla Excel, ¿ya? Una planilla Excel donde ustedes perfectamente pueden graficar ahí sus datos y poder hacer uso de estos como tal. Me falta una lámina más. Estas son cosas que pasan en directo. Que activar de nuevo el PowerPoint. Me dan un segundo, por favor.
por el chat en unos minutos más, en un segundo más, que se logra visualizar. Claro que sí, no hay ningún problema. Le recuerdo a los asistentes que pueden enviarnos sus preguntas por el chat. Estaremos pendientes a ellas. Terminar de compartir aquí esto. ¿A más de alguno de ustedes le ha ocurrido algo similar? Vamos a ver acá. ¿Se logra ver mi presentación antigua? Sí, la estamos viendo. Afirmativo, Fernando, tranquilo. Vamos a tratar de volver a Vamos a volver aquí a donde estábamos. Vamos acá cuando logramos pasar a una planilla Excel el sistema. Termino con esto, dándoles algunos desafíos a lo que se nos viene en el Internet de las cosas, porque todos nosotros acá somos desarrolladores de tecnología, tenemos de alguna manera el espíritu de la ciencia, trabajar con electrónica, trabajar con informática, ¿verdad? Y el hacer cosas nuevas, aquí presenta algunos desafíos. Por ejemplo, yo lo planteo como profesor, muy humildemente, y el hecho de desafío nuevo en esto es las cosas como parte del currículum en las escuelas de ingeniería, siendo una etapa importante en el desarrollo del pensamiento algorítmico, como también el diseño de hardware. Las dos cosas aquí van de la mano. También los invito a la persona que me está escuchando acá a que se motive a estudiar la física. La física va muy de la mano con nosotros, con la electrónica. El estudiar una onda, el estudiar una vibración, el estudiar el sonido, fenómenos ópticos, van de la mano para poder integrar lo que queremos hacer acá. Equivocarse, porque aquí hay problemas que son algorítmicos y el hacer prueba algorítmica no tiene grandes costos en un momento de rectificar, salvo si conectamos algún componente mal. Una aplicación muy importante, una observación, que lo he conversado incluso con colegas europeos. No hay que olvidar que cada proyecto de Internet de las Cosas que realizamos debe cumplir con aspectos reglamentarios de cada país. ¿Qué haremos en el prototipo? Aquí yo tomé una cuenta de Instagram que sigo, que se llama Techatronics. De hecho, siempre les doy las gracias, me gusta interactuar con ellos porque hacen muy buenos proyectos, muy buenas ideas, pero acá nos quedamos. Esto, por ejemplo, no podemos permitirlo como una instalación definitiva en una casa. Ya esto tenemos que buscar algún estándar, por ejemplo, de introducirlo en un gabinete, que quede protegido para que un niño, por ejemplo, no meta las manos ahí, que quede al ejemplo. Entonces, hay que tener esas precauciones acá de mejorar los estándares también del prototipo final, de cuidar también lo reglamentario y más que reglamentario, las condiciones de seguridad que esto debe de presentar. Quedan hartas aplicaciones todavía por desarrollar, esto no está terminado, no tiene límites, quedan aplicaciones de electromovilidad, gestión energética e inteligencia artificial, y que deben ser creadas a la medida. Eso es medida, y no solamente con el estándar que ya vienen predefinido. Darles las gracias por su atención, por haberme invitado a participar en una actividad así. Espero haber sido útil en lo que he logrado, todo lo que pueda responder de mi alcance. Gracias, Fernando, por tu intervención, por compartir tu experiencia académica y profesional. La verdad es que ha sido bastante gratificante. En lo particular nos vimos, hablaba también por el interno con Enrique, nos vimos reflejados en muchas de las anécdotas y creo que, pues bueno, estas nuevas generaciones están muy ávidas de mucha parte de ciencia y tecnología que, bueno, pudimos notar aquí. Entonces, bueno, hay un par de preguntitas que quisiera hacerte y que, pues bueno, con tu experiencia nos puedas ayudar a darle algo de interpretación. Y las preguntas más que todos dicen así, a la luz de las generalidades que se dan, que se presentan en esta nueva etapa que es la industria 4.0, en donde se enmarca mucho la integración de los sistemas ciberfísicos, en lo que tiene que ver sobre todo en manufactura, en operación, en logística. También tiene que ver mucho con el Internet de las cosas y los servicios y los sistemas industrializados, ¿sí?
teniendo en cuenta que eso hace parte de nuestro día a día y que aunque a sabiendas de que todas estas situaciones mejoran nuestras condiciones de ese día a día, el ser humano es muchas veces reacio a los cambios, ¿sí? Es muy dado a lo que normalmente viene dando. Entonces la idea es cómo promover, la pregunta sería, ¿cómo promover este tipo de herramientas en nuestros países occidentales, latinoamericanos, que somos muy dados a lo tradicional, sin hacer sentir miedo en esas personas que de alguna manera se puedan ver relegados por la llegada de esa tecnología a la industria, por decirlo de esa manera? Entonces, Fernando, te cedo la palabra. Un desafío importante tiene que ver con cada vez que nosotros integramos tecnología, creo que el gesto de respeto, el gesto humano que tenemos que tener en este aspecto, es hacerlo en forma gradual. Ninguna terapia de choque es efectiva. A nadie le gusta que le griten. A nadie le gusta que le impongan un nuevo cambio así de rápido. A nadie le gusta en la mañana cuando se va a vestir, te tienes que vestir con esto así casi obligado, salvo si es un uniforme. Bajo esa misma línea, yo creo que el secreto en esto para que se integre con seguridad tiene que ver con dos aspectos. Tiene que ver acá con el aspecto primero de tener la precaución de integrarlo también con la instancia de capacitar, de instruir su uso. Por ejemplo, varios de nosotros, quienes tenemos la suerte de tener nuestros padres o nuestra mamá, el papá con nosotros, me imagino que a ellos les tocó la evolución del hecho del celular clásico, podían almacenar los números de teléfono, ahora a tener un celular con WhatsApp. Y con ese WhatsApp hacer una videollamada o que esa persona escriba en un teclado un mensaje y ya no tenga que ser una llamada. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Para que se motiven a hacerlo con gradualidad, con instancias acá de ir capacitándonos en cómo se usa. Y esta integración, al hacerla en forma se han ido desplazando tecnológicamente por algún motivo, hacerlas partícipes también de este cambio con labores distintas. En las universidades, yo creo que varios de ustedes tuvieron una evolución, por ejemplo, hace ya alrededor de 5 años, ya no hay personas atendiendo la fotocopiadora cuando ustedes van con un libro o un cuaderno que quieren copiar, sino que simplemente van con su tarjeta, ingresan ahí, tienen cupo, por ejemplo, para 100 copias o al mes, y ustedes mismos ponen el libro o la hoja que quieren copiar para llevársela. Entonces, ese cambio, ¿qué implicó? No implicó necesariamente que esas personas se quedaron sin trabajo, sino que implicó que ahora se esas máquinas de fotocopiado. Entonces, esa es la evolución que hay que tener en esto, pero no con terapia de choque. Yo creo que y somos muy responsables en esto como encargados de gestión tecnológica que vamos a hacer nosotros en nuestra área, de la tecnología. Porque no solamente tenemos que lucirnos porque una máquina no funciona, sino que nos tenemos que lucir también al servicio de quien está disponible esa máquina. Gracias, Fernando. Muy importante tu aporte y sobre todo porque eso nos motiva, nos ayuda a verlo desde el modo o desde el punto de vista amable, que es siempre el objetivo de la ciencia y la tecnología al uso y al servicio de nuestra sociedad. Solo que a veces somos, como lo dices tú, un poco, no sé, como desatentos con eso y solo vemos las cosas malas, pero si vemos que el gran objetivo de esa ciencia y tecnología es ponerse al servicio, ahorrarnos tiempos, ahorrarnos manejo de información y demás, pues muy seguramente le vamos a seguir sacando el provecho que esperamos. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que nos dice, y yo creo que tiene que ver mucho con tu respuesta, es que si bien es cierto, dice acá, el participante, que estamos ante estos cambios tecnológicos que los ha provocado la llegada del uso de mucha tecnología, bueno, bajo el rótulo de la industria 4.0, pero ya en Japón se está encaminando y se está hablando de una sociedad 5.0. Entendiendo ese concepto de sociedad 5.0, no desde el punto de vista único de economía e industria, sino desde el punto de vista del desarrollo en la población, promoviendo una sociedad como se llama ya o como se conoce, una sociedad súper inteligente. Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros tenemos que acelerar? Pues tú hablabas hace un poco o hace un rato de que lo hiciéramos paulatinamente y no sé si es intrínseco a nuestras culturas, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros en este proceso? Viendo que lo debemos hacer de un modo paulatino,
digamos, para que no haya un choque, pero también viendo espejos de que la sociedad oriental, específicamente, como dice acá la pregunta, en Japón, ya está mucho más lejos de nosotros. Entonces, ¿es conveniente hacer un proceso de aceleración allí o darle libre curso? ¿Qué nos puedes decir tú alrededor de eso? Suena ambicioso el decir, démosle un curso libre, obviamente, pero de acuerdo a la realidad que vive mi país, a la realidad que viven en general los países latinoamericanos y de hecho centroamericanos también, hacerlo de choque, insisto, no lo veo. En este momento tiene muchas necesidades. Las necesidades tecnológicas no son las únicas que, independiente del color político que pueda tener cada sistema de gobierno de cada país, las necesidades tecnológicas no son las únicas que hay que cubrir. Cada país tiene más de buen acceso a la educación, buen acceso a la salud. Por lo tanto, es un poco ambicioso. Insisto en la gradualidad de este proceso. Sin embargo, el desafío para poder integrar y va a significar la presencia de más especialistas frente a esta situación. Porque el semáforo que va a ser inteligente, el sistema de gestión de tránsito que va a ser inteligente, el supermercado que va a ser un mercado así, también requiere mantenimiento. Eso lleva motores paso a paso, lleva cintas transportadoras que hay que mantener, que se queman. Entonces, hay que desarrollar nuevas tecnologías para que esto sea eficiente, la logística para que una carne no se descomponga después de más de 1000 kilómetros que tiene que viajar de un punto al otro. Por lo tanto, es la clave en esto, en el Internet de las Cosas, en la industria 5.0 que se podría estar hablando, pero también tiene que ver con el tipo de profesionales que se van a requerir para poder trabajar en esto. Las máquinas no en todas las labores y muchas veces requieren, así como nosotros requerimos un médico de vez en cuando para poder monitorear cómo estamos, las máquinas les ocurre lo mismo. Fernando, muy amable, muchas gracias. Creo que ha sido Fer- bastante enriquecedor. Yo tengo una Adelante, pregunta, Enrique. Harold. Fernando, me llamó mucho la atención el tema de lo que mencionabas respecto a que el ingeniero electrónico y bueno, y todos los que trabajen en Internet de Cosas y en temas de sistemas de informática requiere conocer otras áreas para realmente poder aplicar correctamente lo que está haciendo. ¿Cómo lo vienen trabajando? O sea, ¿cómo puede un estudiante realmente empezar a conocer esas otras áreas y cómo lo vienen trabajando en la Universidad Católica del Maule? ¿Cómo los exponen a estos otros elementos? ¿De qué manera un estudiante puede, en Mira, su formación, tener estas experiencias? muy buena pregunta. Nosotros tenemos muy instalado el aprendizaje basado en problemas y en general tres partes en esto. Está el curso de sistemas electrónicos digitales, que es donde trabajamos el Internet de las Cosas. Tenemos los módulos que se llaman módulos integradores de ciencias básicas y de licenciatura, que están separados. Una de las cosas que se hace con ellos es que los estudiantes se les da un problema específicamente y obviamente planificamos un set de problemas como tal. Entonces nosotros, por ejemplo, tengo estudiantes de ingeniería electrónica conversando de la semilla. Tengo estudiantes de ingeniería electrónica conversando con ingenieros biomédicos para poder hacer un desarrollo. Por ejemplo, están estudiando cómo se mejora el caminar de una persona adulta, ¿te acuerdas? Y tenemos todo un sistema de sensores para poder hacerlo. Entonces van las dos cosas de la mano. El ingeniero biomédico ve la geometría de imagen que deja estampado eso, y el electrónico ve cómo poner sensores en un pie humano. Entonces, de la mano. Y nosotros como universidad, las universidades yo creo que tenemos un potencial acá, porque una cosa simpática que ocurre con esto, digo simpática o agradable o genialidad que esto tiene, es que también otro futuro profesional de un área distinta a la electrónica, a la informática, se relaciona con alguien desarrollador de tecnología. Y se le hace común hablar de repente de un algoritmo, se le hace común entender que de repente que un sensor que no posicioné en Luma no está ahí, se le hace común entender que un cable cerca de tal parte me produjo interferencia y no capturé buenos datos. Y eso ha potenciado significativamente este tipo de detalles que no son menores. Porque de alguna manera el cambio de roles, de profesiones temporalmente, enriquece a la persona.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con aprendizaje basado en problemas y planificamos actividades con otras disciplinas. Hacemos un listado con una definición de problemas, colegas de otras áreas, los vamos buscando, les pasa lo mismo que ustedes, que están siempre ocupados, pero no, buscamos un agrónomo, buscamos un ingeniero biomédico, buscamos un médico, buscamos un enfermero, hasta que en un momento ya definimos este problema. La electrónica que tiene también puede decir esto es viable, esto no, en determinados tiempos acotados también, como son tiempos de un semestre para poder concretar. Excelente, me parece muy buena estrategia. Nosotros hacemos algo similar, también trabajamos basado en problemas, tenemos lo que le llamamos un proyecto de aula, que es precisamente donde se incorporan los conocimientos de las diferentes disciplinas y estaríamos muy interesados en poder colaborar también con ustedes en alguno de estos ejercicios con diferentes disciplinas para poder dar esas otras perspectivas. Creo que es muy importante lo que mencionas de poder de tener esa interdisciplinariedad y también esa interculturalidad que creo que también es muy valiosa en todos estos aspectos. Un detalle muy importante cuando se hace esta experiencia, y yo la quiero transparentar, que la vivan en un momento, tiene que ver, no hay que sentirse mal si de repente algo no funciona de inmediato, sin miedo a equivocarse, sin miedo a que van a aparecer conceptos nuevos, de repente, ¿por qué un ingeniero electrónico tiene que saber un término de fluido sanguíneo, un término químico más profundo, que tiene que ver con términos de la ingeniería eh, agrónoma? Entonces, van a aparecer conceptos nuevos y quiero fácil, lo aclaro, porque de repente hay generaciones que están muy acostumbrados al autoconfigurar, a que esto se haga solo. No, aquí hay que generar conocimiento. Pero la idea es tener las herramientas para poder investigar y la información está a la mano. Ese es con alguien que se formó 25 o 30 años atrás, que había que buscar libros, había que leer mucho. Aquí hay más información a la mano para poder construir nuevo conocimiento. Y lo mismo que que mencionaste hace un momento también del poder adaptarlo a cada uno de los países de acuerdo a su legislación, a su reglamentación. Me parece súper clave y bien importante. De hecho, me alegró ver aquí en algunos de los asistentes personas de diferentes programas. Vi personas de derecho que están conectadas a esta conferencia y que creo que es muy interesante esta perspectiva. Así que pues muchísimas gracias. Creo que nos ha aclarado también bastantes cosas porque tal como lo mencionabas, a veces uno se queda como que muy centrado en lo que existe comercialmente, en el Alexa o tal cosa así. Uno cree que eso es solamente el Internet de las cosas, ¿no? Y realmente, pues esto nos abre un panorama muy amplio para la creatividad, para la innovación, para saber que nosotros desde nuestra posición y desde donde nos encontramos también podemos aportar a las soluciones que se están requiriendo en nuestro contexto y más allá. Enrique, Fernando, no sé si hay espacio para una última pregunta ahí en Muy bien. el chat. Adelante. Nos dice uno de los estudiantes que cómo influye el Internet a la hora de practicar realidad aumentada. Eh, Significativamente, les comparto que tenemos tal vez los mismos de trabajar con Colombia, con la Universidad Uniminuto. Desarrollé un curso en compartido con un colega de ahí, este semestre que sucedió, el primer semestre chileno, y pasamos los mismos malos ratos porque tenemos conexiones que de repente en lugares no son estables. ¿Cómo lo influye? Lo influye directamente. En algunos momentos la situación es efectiva, en momento no lo es. Y la solución que tuvimos que buscar a esta problemática fue en un momento ya, a medida que se dieron los espacios de poder volver a la normalidad, en forma gradual, empezamos a citar estudiantes para trabajar con experiencias con realidad aumentada. Por ejemplo, tenemos nosotros el Oculus, que lo usan mucho, por ejemplo, jóvenes de construcción. Es un equipo que es caro, que permite el edificio a medida que lo construyen. Y ese concepto de realidad aumentada tuvieron que venir a la universidad con todos los protocolos que significa usar un equipo así, porque se pone en el rostro, desinfectarlo completo al momento que le toca el... Y efectivamente el Internet aquí no fue lo que más nos acompañó. Yo creo que en todos los países nos vimos con esta necesidad de mayor cuota de datos y nos vimos afectados por esto. Es el
creo que todos los países están pasando por el mismo nivel de criticidad y no mirarnos raro acá porque los europeos también están con el mismo problema. Así que uno cree que Latinoamérica no es el único lugar donde está mal, pero sí tuvieron exactamente lo mismo. Doctor Fernando, le agradecemos toda su participación, el compartir su experiencia, el dejarnos con esa semilla a nosotros y a los estudiantes en que esto hace parte de nuestro diario vivir y que tenemos que contribuir desde nuestra multidisciplinariedad al concurso y a la solución de los problemas. Le deseo una feliz tarde ya, creo que allá en Chile ya alrededor del mediodía. Y bueno, agradecido y ojalá podamos seguir teniendo pues Sí, estos espacios, estas oportunidades. Un feliz día, bendiciones para todos y para los chicos acá en el aula, en las salas también. Así es, muchas gracias, muchas gracias a ustedes también. Gracias por la invitación. gracias, doctor Fernando, y esperamos pues mantenernos en contacto y realmente poder concretar esas otras experiencias de las que hablábamos hace un momento para dar esas experiencias interculturales, interdisciplinarias a otros estudiantes. Ese es lo que nos motiva a crear estos espacios y muchas gracias por darnos también esa visión desde la perspectiva de Chile. Le agradecemos su participación y le invitamos también a acompañarnos en los siguientes eventos Gracias. y en la Va a ser transmisión así. que vamos a tener también de la clausura de esta Semana Internacional. Entonces, pues agradecidos enormemente y bueno, Vamos a estar ahí. Nos vemos gracias a todos entonces. los asistentes que nos acompañaron en el día de hoy. Un saludo, bendiciones a todos. Chao, chao. Bendiciones.